Bueno, y ya estoy con Rodrigo Garmendia, que le damos Rodrigo. cálida bienvenida. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer siempre hablar de teatro y hablar contigo. Divina, todo gracias. eso. Venís porque has reincidido. Reincidimos, sí, reestrenamos Boulevard Sarandí el 25 de julio, un espectáculo que nos acompañó. Hicimos 2 temporadas el año pasado, un espectáculo hermoso, es un pequeño musical, digamos, que trata sobre la vida de Roberto de las Carreras y nada, que nos quedamos con muchas ganas de hacer más funciones y tenemos la posibilidad de hacerlas en el Teatro Alianza, así que acá estamos. Contame un poco quién era este muchacho de las carreras. Roberto de las Carreras es como un gran dandy del 1900, digamos. Fue un tipo absolutamente disruptivo en su época, un rebelde. Por otro lado, un tipo muy contradictorio, porque era un rebelde, pero por otro lado era un burgués y era un tipo de alta clase. Tenía la característica de ser un bastardo, o sea, de no haber sido reconocido por su padre. Eso le generó una cantidad de disgustos y de molestias para con su época. Entonces tiene como esa característica de ser muy pícaro y ser muy divertido, pero también ser muy ácido y poner un poco en tela de juicio toda la época. Es considerado, era un artista, se puede decir que él era un artista. Era un poeta, era un está. tipo que aparte estuvo viviendo en París mucho tiempo en esa época, estuvo 3 años en París, que en esa época era la cuna de de todos los artistas y de toda la literatura, y se volvió a su Montevideo natal, digamos, como a tratar de romper un poco con todo aquello. Su madre, Clara García de Zúñiga, también es muy conocida y fue también muy rupturista en su momento, al punto de que la ¿trataron de loca o estaba loca? Nunca, la historia quedó como con ese debe de saber realmente si tenía problemas mentales y demás, o si la hicieron pasar por loca para callarla y encerrarla. Que era algo que en el 1900 por ahí pasaba Era bastante. imposible pensar que una mujer tuviera la libertad y la vida que ella tenía en aquel entonces. Y con Roberto pasó un poco lo mismo, simplemente que era hombre y tenía quizás un poco más de personalidad y rompió con todo lo que se permitía en esa época. Entiendo que vos, como actor protagonista, no estuviste en el proceso en donde se hace la dramaturgia. Pero contame si sabés algo, cómo es que el autor recrea la vida o de dónde saca la información, cómo es que investiga, porque es algo que sucedió en el 1900. Este espectáculo se hizo 3 veces, Repetí. esta es la 3ª vez. Lo hizo Altí en el estreno, después lo hizo Humberto de Vargas en los 2000 y ahora nosotros. Y es una obra que transita que va y viene entre un actor que es un narrador y el personaje. O sea, yo juego a que soy el actor que cuenta una historia y interpreto muchas veces a Roberto. Toda la información que está ahí es histórica. Es información que se recopila a través de anécdotas de la época, diarios, relatos del propio personaje que escribió sus memorias y sus textos. Y después toda la recopilación histórica de estas cantidad de incertidumbres que hay de este personaje y de toda la época. Por eso mi personaje, cuando hace el actor, pone en tela de juicio una cantidad de cosas que se ponen sobre la mesa. El tipo era un seductor empedernido, entonces le encantaba romper familias, seducir mujeres, tuvo muchos problemas con la ley y con ¿cómo se llama? Duelos y con conflictos. Claro. Le dispararon, o sea, fue un tipo que tuvo una cantidad de conflictos que en aquella época era un escándalo. Un Montevideo que eran 3 cuadras y que eran si ahora somos pocos, muy poca imagínense en ese gente, momento. y él aprovechaba esas situaciones para en el Teatro Solís tenía su palco y hacía escándalos, irrumpía. Hay una anécdota que cuenta de un asesinato de una mujer a causa de su marido. Él irrumpió en el velorio, hizo todo era muy histriónico y disfrutaba mucho como de toda esa parte de show off absoluta. Antes de dejarle a mis compañeros, vamos a repetir, no sé si lo dijimos en realidad, capaz que vamos a decir, esto es a partir del sábado 25 de julio, Exactamente. va los sábados. Los sábados 20:30, en la sala 2 del Teatro Alianza. Perfecto. Y en Red Ticket se venden las entradas en esas entradas. plataformas que ahora Exacto. son. Bien. Me gustaría no irnos mucho de lo que dijiste recién, de que es la 3ª vez que se hace, pero esta vez tiene un condimento diferente y es que ahora es musical. ¿Cómo fue esa concepción, esa adaptación para incluir una materia que además la tenés más que clara? Sí, en realidad el espectáculo original tenía algunas canciones Sí. que habían desaparecido, no había registro de las partituras ni nada. Santiago Gutiérrez, que es nuestro director musical, hizo como toda la investigación y la recreación. Lo que hicimos fue agregarle música en vivo, sí, que antes no tenía, y hay 2 bailarinas que me acompañan, que hacen además algunos roles, interactúan conmigo, y eso le da un poco de vuelo al espectáculo. Creemos que le aporta como mucha calidez y un poco de dinamismo, que está buenísimo.
Rodrigo, hace un tiempo le regalé a mi madre un libro de Roberto de las Carreras que era toda su correspondencia. Sí. La que él mandaba y la que le mandaba. Y es un personaje fascinante. Es fascinante, sí. Que difícil de explicarlo. Por eso te quiero preguntar si es uno de los personajes que más te costó. Sí, en realidad es muy divertido. O sea, desde el lugar de la interpretación es muy divertido de jugar porque es muy incorrecto. Quizás lo más complejo es como tratar como de entender el porqué. Que si uno estudia como más históricamente la época y las cosas que a él le pasaron... El momento que él vivió. Exacto. Claro. Qué bueno lo tenés, ahí va, está bien. Cómo surge esa rebeldía y por qué, ¿no? Bien. Que no es porque sí. Porque fue un tipo muy castigado, que sufrió un montón, no solo por el contexto, sino por su propia familia, por sus abuelas y sus tías que lo escondían para que no se enteraran que era el hijo no reconocido de las carreras de Paysandú, que era un héroe. No, había también esa cosa de los blancos y los colorados, que Sí, su sí, familia claro. era colorada y su padre era blanco, y cómo él, como todo el tiempo, se enfrentó a todos esos prejuicios. Es como que vivió en una eterna contradicción él Absoluta. mismo, ¿no? Y su defensa o su coraza fue este tipo que no le importaba nada. Claro, Que no tenía ningún problema de escupirle en la cara a la sociedad todo lo que él supuestamente pensaba. Por eso te digo que es contradictorio, porque él odiaba a la burguesía, pero vivió de rentas y era un tipo que estaba muy bien. Claro. Tenía su palco en el Solís y hacía lo que quería. Era un burgués, Claro. solo que le encantaba vestirse de tal o cual forma y tenía como excentricidades, pero es un ser contradictorio. Los más veteranos te hablan, porque tengo entendido también a partir de ese libro que leí, que mamá no llegó a leerlo. Se lo saqué. Pero quedaste vos. Se lo No, regalaste y le Mariano. dijiste, me lo llevo un Perdón. ratito. Primero dejale leerlo a ella. Iba a la tremendo. casa, se lo agarraba, se lo leía, nunca se lo dejé empezar. Y entiendo también que generaba amor y odio, Roberto, como que lo odiaban, pero después tenía no un séquito, pero tenía un grupete importante de seguidores que aplaudían lo que hacía. ¿Los más veteranos te hablan de eso? Yo creo que es un personaje que se valorizó con el paso del tiempo. Ok. En su momento estaba esa dicotomía. Y de hecho lo quisieron matar más de una vez y lo amenazaron. A él no le importaba nada. Y tenía su séquito, su grupo como de seguidores que también eran muy en su que eran en su bravos, min- en su eran bravos misma también, línea. sí. Que como que lo apoyaban y lo ayudaban en esa afrenta que tenía permanente. Pero con el paso del tiempo, claro, tiene algo muy entrañable. Claro. Y cuando pasa el tiempo y uno sale de ese run de esa cosa escandalosa, es muy divertido. Es un personaje claro. que uno se lo imagina caminando por la calle con sus pañoletas, con todo su bastón, y debe ser, por eso digo, para interpretarlo es fascinante. Para hacer una película debe ser maravilloso. Claro. Porque tiene toda la carne para un actor, ni que hablar. Tiene mucha carne para trabajar. En su momento de haber sido odiado. Odiado, por claro, supuesto. sí. Vos llegás con la espalda bien ancha de toda la experiencia que tenés para agarrar este personaje y otros que maravillosos en los que te hemos visto. Y hablabas recién del paso del tiempo. Lo quiero mezclar para salir un ratito y hablar un poco de tu carrera. ¿Qué recordás de cuando comenzaste en esto del arte y te imaginabas el camino que has llevado? ¿Cómo comenzaste? Arranquemos por ahí. Y yo, empecé en la escuela de arte dramático, mis primeros pasos en el teatro circular, siempre en el teatro No, independiente. pero antes de eso, ¿cómo descubriste que te picaban Eras las niño tablas? y ¿qué hacías Claro. frente al espejo? Yo fui a la escuela de iniciación musical, empecé a bailar, o sea, toda mi vida estuve vinculado con ¿Siempre te esto. gustó? Desde chiquito, desde que estuve en la escuela, yo hice la escuela de iniciación musical, que es una escuela en paralelo que se hace con la escuela primaria. Ok. Y ahí siempre estuve vinculado, al principio más con la danza folclórica, con el canto, pero siempre estuve vinculado con esto. Después encontré el teatro como un lugar, como un refugio alucinante, en donde pude después empezar como a fusionar todas las áreas. Ahora hicimos a Chorus Line, acabamos de terminar el fin de semana pasado, y fue como muy emocionante para mí porque todo el elenco, todos tienen 20. Claro. Yo soy el único, por mi rol, que el rol que yo hacía era como el director, que claro, cuando ellos no habían nacido... Ya estabas y yo en el estaba escenario. haciendo teatro, es realmente Eso pasa. impactante. Hablamos de eso. Porque uno se siente que Sí, todavía tiene 20. Tenés 20, vos decís, claro, si hace 10 años y pensás en Y que... todo este elenco, que es un elenco enorme de 20 chiquilines, todos jóvenes, todos hermosos, talentosos, que están, formándose,
Pero claro, te das cuenta del paso del tiempo Claro, cuando te ahí. reflejas a alguien que te dice, yo te fui a ver cuando estaba en primero de y vos decís, Claro, ay, ay, ay. ¿cómo pasó el tiempo? Claro. Y es re lindo también de ver y de sentir como ese reconocimiento o mirar para atrás y ver todo lo que uno hizo. El teatro es muy efímero, ¿no? Y tiene algo que como que se... no es que cuesta el reconocimiento, pero las trayectorias en teatro son mucho más silenciosas porque no queda como una película o como algo que queda materializado. Claro. Claro, en realidad me quedé pensando, porque el teatro es muy efímero. Yo creo que es muy efímero a nivel de la exposición, porque en realidad lo que le queda a la gente de una buena Sí, obra de teatro lo absolutamente. acompaña toda su vida. O sea, ahí no está lo efímero del teatro. Absolutamente. Te pasa todo el tiempo, o me pasa a mí como espectador, que me acuerdo en Claro. el 2000 cuando Claro. vi tal obra, que pasa mucho con Boulevard Sarandí, que viene gente que la vio y te viene a comentar, yo la vi en tal sala con Altí, y bueno, y está buenísimo cuando eso pasa. Totalmente, Pero totalmente. vos tenés Precioso. material que recuerdan, te deben mencionar 1000 veces el videoclip de Mayonesa. Pero ¿cómo? Hasta el día de hoy me persigue. ¿Cuántos años tenías ahí? Eres Yo un ahí pibe. tenía 16 años. Claro. ¿Y cómo llegaste a Estaba en ese el colegio. videoclip? Y en ese entonces hacía publicidad, hacía pila de Ah. comerciales, estaba como en esa movida y era la época que se hacía mucho, bueno, ahora se hace mucho audiovisual también, pero había mucha publicidad y el momento en que aquel tema era, que se hizo Furor. un tiempo después del verdadero furor, cuando ya era un éxito en todo el mundo y claro, no tenían... ¿Cómo videoclip. hacemos para ver? Claro. No ver- tenían ver nada, que en aquel algo? entonces era todo para Muy poder difícil. catapultar. Entonces se hizo, Está bueno. me acuerdo, a las corridas, en 2 días se grabó aquel videoclip y sí, hasta el día de hoy. Te siguen Es linda, diciendo. sí, Sí, ya la claro. gente no me reconoce, porque ya era un niño. ¿Sos vos? Te dicen. Pero ese soy yo. Rodrigo, también estás actualmente en la omisión de la familia Coleman y quiero detenerme en Tolcachir, que el otro día estuvo Que con estuvo nosotros acá, Claudio, sí. que bueno, es un grosso del, Fue muy interesante todo Ah, lo que dijo. todo me lo que parece. cada vez que viene, ¿viste? Queremos que siga porque realmente, evidentemente, y tiene Sí. mucho todavía para dar porque no es un viejo, al contrario. No, y es Por un- eso, en tu contacto con Claudio, ¿qué rescatás de estos grosos? Primero la humildad descomunal Que tiene, claro. tiene. O sea, él vino a ver un ensayo. Para nosotros, claro, al principio fue como, ay no, nosotros estamos ensayando hace 3, 4 semanas. El proceso viene increíble, la obra, no se puede creer lo que es. El Diego Faturos, que es el que nos está dirigiendo a nosotros, que es del equipo de Claudio, de Claro, Timbre de 4, Timbre 4. fue uno de los actores de la versión original que ya tiene 22 años. Entonces, claro, sabemos que Claudio va a venir, él está muy involucrado con el proyecto, obviamente es su obra, es como todo su... Y vino y vio la pasada y fue todo, las devoluciones fueron de una precisión y de una colaboración increíble y aparte una gratitud, la gratitud era de él hacia nosotros por el respeto hacia la obra, por el cuidado que estamos teniendo y por hacerla. Claro. Un tipo despegadísimo. Todo el equipo que está viniendo de Buenos Aires a dirigir la omisión está siendo alucinante. Buenísimo. Es un El elenco, aparte, tiene un elencazo, pero son un montón. El elenco es, la verdad que es perfecto. Está elegido, pero así, hicieron audiciones. Claro, al no conocernos, él quiso ver a todos los actores y nos hicieron algunas pruebas y leímos con ellos los textos. Y realmente la elección del texto es alucinante. Y la lo bien, obra, lo bien que habla de los actores uruguayos que hayan querido hacerlo con material de acá, material humano nuestro, sí, ¿no? eso también son esos hallazgos de Diego Sorondo. Ahí va. Que es quien mueve las fichas y que tiene como esa visión como por fuera de lo teatral, sino que va a ese lugar como... Él tiene una visión muy artística, pero también tiene ese condimento marketinero. Hay algo que trasciende Ahí va. la pieza en sí. Diego estuvo con nosotros en el ensayo también. Él siempre también aporta un montón desde ese lugar. Y fue él el que decidió como hacerla, pero con un elenco uruguayo. Y bueno, y hacer toda la apuesta que hace Diego, que siempre es impresionante. Muy La verdad bueno. que es un fenómeno. Me Ojalá quedé un que hayan poquito muchos colgada Diegos. con lo que decías hace un ratito y me quedé colgada porque al principio del programa hablábamos de las diferentes cosas buenas que tienen las diferentes etapas de la vida, ¿no? Más allá de que hablábamos de cuando sos veterano tenés estas ventajas, cada etapa tiene su cosa linda. En este caso, que ya estás viendo las nuevas generaciones, ¿cómo ves esas nuevas generaciones? ¿Saben encarar un proyecto? ¿No esperan más lo inmediato? Porque siempre se habla, viste, que con las redes sociales, con la tecnología, y el teatro lleva un proceso. Sí, ¿Cómo claro. los ves vos de cerca? Yo creo que si los chicos tienen claro lo que quieren, es alucinante.
El problema que está viendo, creo yo, desde mi perspectiva, incluso en contacto con algunas escuelas de formación, es que hay tanta información que muchas veces no se tiene claro qué es lo que se quiere. A veces llegan a estudiar teatro o se vienen a conectar con la danza buscando algo que no es eso, ¿no? Buscando algo más inmediato. El mundo de las redes confunde mucho, ¿no? Entre lo que es un actor y que es un tiktoker, o que es un influencer, o que es un comunicador. Creo que ahora hay como a veces una mezcleta ahí que no está muy clara. Cuando la persona descubre qué es lo que quiere, las nuevas generaciones vienen prendidas a fuego, porque también tienen una energía y unas ganas. Y también esa cosa que generan las redes, bien usadas, que democratizan un montón de cosas. Exacto. Porque también nos da posibilidad de comunicar o de llegar a mucha más gente o de hacer una publicidad que antes dependías de muchos otros factores. Claro. Yo creo que cuando, de hecho, A Chorus Line fue un ejemplo. El elenco es un elenco absolutamente apasionado, vocacional, que sabe que lo que quiere hacer es teatro musical, que se está formando en eso y son un fuego. Claro. Si te caen chicos a una escuela de teatro, que bueno, no sabe... Claro, se van corriendo inmediatamente. Sí, hay que ver qué es lo que los impulsa a estudiar eso, ¿Por qué llegaron a ese lugar? Que muchas veces llegan chicos que nunca fueron al teatro y vienen a una escuela de teatro. Vos decís, esto puede ser hay raro. algo que no está bien. Claro. Porque quieren otra cosa en realidad y piensan que es ahí que lo van a encontrar. Pero eso decanta solo. Claro. Por eso creo que... y aparte, puntualmente, el teatro o la danza... Si no es vocacional, si no hay algo que esté por sobre todo lo demás, no lo sostenés. Hay un sacrificio personal muy Porque tal grande. el sacrificio, el cansancio, lo que tenés que poner, no solo de horas de ensayo, sino emocionalmente, y lo que implica hacer funciones, y lo que implica ensayar durante 3, 4 meses para hacer, no sabés cuántas funciones, no sabés cuánto vas a ganar. Si no hay un motor que tiene que ver con la pasión, con lo que te gusta, no lo sostenés. Igual si pensamos, si seguimos en esta misma línea de conversación, si pensamos en cuando vos eras chico y arrancaste y enseguida supiste que querías esto, y hoy los chicos que arrancan, claro, el medio es diferente, ¿no? Los medios para llegar a esos objetivos es distinto. De hecho, me imagino que la formación es distinta, que quizás antes habían contadas con las manos y ahora hay como un montón. Como un poco más. Y también cambiaron mucho como las metodologías, porque ahora se necesita ser mucho más flexible. Antes era mucho más duro, mucho más hostil. La formación artística se vinculaba mucho con lo militar, salvando las distancias, pero había algo de la rigurosidad y del sacrificio y del dolor. El director es malo, que el director grita, absolutamente. Que el director... Hoy eso no se sostiene. No pasa. O sea, no se sostiene y gracias a Dios no se sostiene, no se permite, pero eso no se permite. No se permite, está bien. Siempre hablábamos de los torochones, ¿no? Todas aquellas generaciones que eran re duras. Vos contás anécdotas hoy. Te los miran chicos y te no quedan puedes mirando creer. diciendo no. Claro. Para nosotros era re común. Sí. Y no solo lo aceptabas, sino hasta que te parecía que bueno. Esa cosa No fue tan grave. Que no era tan grave. Bueno, no era tan grave porque después me dijo que al final hice bien esto otro, ¿no? Claro. Mirá lo bien que salimos. Pero cambiaron, las cosas cambiaron mucho. Mirá, Mariana. Por suerte, creo que eso para mí Sí, está por buenísimo, suerte. que se haya modificado y se trabaja mucho más desde el disfrute ahora. Claro, ¿viste? claro. Bueno, repasemos, que ya me tengo que ir a una tanda, repasemos un poco este reestreno. 25 de julio reestrenamos Boulevard Sarandí, vamos a estar los sábados 20:30 en el teatro, sala 2 del Teatro Alianza. Perfecto, las entradas están por Red Tickets. Red Ticket. Y bueno, y la omisión de Fernando Coleman. Ya volverás. 21 de agosto. Ya así volverás que- a hablar de la Ay, familia. Dale, eso, me hablar encanta. de Viene con eso. todo. Perfecto. Muchísimas bueno. gracias. Divino. Rodrigo. Gracias a ustedes. Gracias, Fuerte aplauso Rodrigo. para él, lo Gracias. despedimos.